Al estudio de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos considerando el capítulo 26 de esta nuestra confesión, donde estamos abordando el tema de la Iglesia de Jesucristo. Hemos estado considerando la primera vez, cuando empezamos este capítulo, acerca de esos primeros 4 párrafos, donde hemos estado tocando como encabezado la Iglesia universal. Hemos visto algunas características de esta Iglesia universal y el domingo anterior hemos empezado a partir desde el párrafo 5 en adelante. Hemos dividido estos últimos párrafos que nos quedan de este tema de la Iglesia, que son 15 párrafos y son 11 los que nos quedan restantes, del 5 al 15. Y hemos estado mirando desde el párrafo 5 y el párrafo 7 esas principales características de la iglesia local, que vimos 3 características. El párrafo 5, hemos visto su mandato original, esa gran comisión a la cual la iglesia está encomendada, a formar iglesias, a predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo, a toda nación. El párrafo 6, hemos visto algunas características de sus membresías. Hemos visto cómo es esta una iglesia evangélica. Es una iglesia que no es lo que debe ser, pero es una iglesia santa, es una iglesia salvada por Cristo, y allí esta membresía decide y escoge, porque entiende que ese es su llamado, estar en una iglesia local, a pesar de las debilidades. Y en el párrafo 7 vimos su poder y su autoridad, que cada iglesia local es suficiente en Cristo, y por medio de sus miembros, la actividad de sus miembros, el Señor va dando el crecimiento a cada iglesia local. Lo que hemos considerado en esta segunda parte es el hablar de las iglesias locales. En el primero vimos la iglesia universal, y ahora estamos tratando las iglesias locales, características de las iglesias locales. En estas 3 divisiones vamos a comenzar ahora esta segunda división, que abarca desde el párrafo 8 hasta el párrafo 13, que habla acerca del gobierno de la Iglesia. El gobierno de la Iglesia, que toca los puntos siguientes. El 8 y el 9 considera en dónde descansa la autoridad de la Iglesia local y cuáles son los oficios de ese gobierno, es decir, los ancianos, los obispos, los pastores y los diáconos. Desde el párrafo 10 al 11 estaremos considerando el ministerio de la palabra de Dios, que es la piedra angular del gobierno de esta iglesia local. Son puestos allí estos hombres para poder gobernar y liderar la iglesia, y la herramienta que usan es la palabra de Dios. Y en el párrafo 12 y el 13 veremos el alcance del gobierno de la iglesia local. Entonces, comenzando en este párrafo 8 al 13, el gobierno de la iglesia habla acerca de las instituciones divinas formadas por un grupo de personas que fueron señaladas por Dios, un gobierno que preside a la iglesia, que dirige a la iglesia, que guía, ministra a la iglesia, definido también por Dios. Ya vimos nosotros en el caso del Estado, ¿se acuerdan cuando hemos considerado el Estado? Son aquellos magistrados, son los reyes, son los gobernadores, son las autoridades superiores que están gobernando esa institución. Tengo el micrófono, gracias. Gobernando esa institución que es el Estado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Quién es el que pone y levanta a los que gobiernan las naciones? Ese es Dios. Dios es el que pone a los que gobiernan esta institución creada por Él, que es el gobierno, las instituciones, las autoridades. Daniel capítulo 2, versículo 21, dice: y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes. La Escritura es clara con respecto a esto. Son ellos, como siervos de Dios, los que velan con la espada en la mano para impartir la justicia de Dios. De la misma forma vimos en el matrimonio, ¿se acuerdan? En la familia también. Dios es quien pone en el matrimonio la cabeza a la cual tienen que sujetarse los demás miembros de la familia. ¿Quién es ese miembro, ese cabeza? Es el marido. Dios instituye la familia y también pone un gobernante allí, un cabeza.
Vemos entonces, hermanos, cómo en esta institución el patrón de Dios es establecer sobre ellas gobernantes. Pues, hermanos, lo mismo pasa también en la iglesia. Fíjense que el patrón de Dios siempre es el mismo. Esta no es algo así como un grupo de amigos donde cada uno se gobierna a sí mismo, donde aquí podemos debatir entre todos a ver qué es lo bueno, qué es lo mejor para que podamos dirigirnos, sino que es algo que levanta a Dios, es algo producido por Dios, es algo escogido por Dios. No es el patrón que se nos presenta en el Nuevo Testamento, sino que hay un cuerpo definido y designado de personas, ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento, es decir, con unas características definidas, estas personas que Dios levanta para ejercer este gobierno que es descrito en términos de apacentar, cuidar y enseñar. Esos son los términos que siempre vemos ligados a estos hombres que Dios levanta para poder guiar, para poder apacentar, para poder cuidar e enseñar a la iglesia. Y esto se refiere a la aplicación de la palabra y los principios de ella para la vida de la iglesia y de sus miembros. Estos verbos, esta acción que hacen estos hombres, que llevan a cabo estos hombres gobernando la iglesia, que es apacentar, cuidar y enseñar, están estrechamente relacionados con la enseñanza y la aplicación de la palabra. Podríamos decir, bueno, el gobierno no lo tiene Cristo, no lo vimos al principio, que el gobierno es de Cristo, y Él es la única cabeza de la iglesia donde ésta se reúna sobre el Espíritu Santo, que es aquel vicario que hemos considerado de Cristo, encargado de prepararla, enseñarla, guiarla, proveerla, iluminarla en su entendimiento sobre la palabra de Dios, que es la única norma infalible e inequívoca de la revelación y la voluntad de Dios. Correcto, todo eso es correcto. Sobre todo esto debe descansar el gobierno de cada iglesia local. Eso es así. Pero el ejercicio de ese gobierno, el ejercicio del gobierno de Cristo y el Espíritu Santo sobre la congregación local se lleva a cabo por medio de los que Cristo mismo ha constituido y ha puesto en ella precisamente para ese fin, para que sea gobernada. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, declara: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo tiene un fin, es santificar a su pueblo, es darle el crecimiento a su pueblo. Y Dios usa medios, Cristo usa medios. Dios es quien perfecciona, pero por medio de aquellos que Él dio a la iglesia. Y se nos dice en Hechos capítulo 20-28 que es el Espíritu Santo quien pone a estos. El Espíritu de Dios es quien señala a estos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es el Espíritu Santo quien ha puesto a estos obispos. Y es también el Espíritu Santo quien va a apacentar a esa congregación por medio de esos que Él mismo ha señalado. Así que todo pastor, o obispo, o anciano, ministro de la palabra de Dios, más que estar con el cuello erguido, hermano, y lleno de orgullo, porque Él es el que está liderando y gobernando la iglesia, Él tendría que estar con mucho temor. Y confuso, además, sabiendo que un día Él tendrá que dar cuentas al príncipe de los pastores y también siendo consciente y conociendo esas consecuencias que puede tener esto en la congregación en la cual Cristo le ha puesto. Más que orgullo, esto tiene que llenar de temor a todo ministro que es levantado por el Espíritu de Dios en una iglesia local. ¿Dónde descansa la autoridad de la iglesia local? Es lo que vemos en los párrafos 8 y 9. ¿Quiénes son los que tienen que asumir ese papel en la iglesia local? Pues esa autoridad descansa en los oficios de ancianos o pastores y diáconos. Yo creo que nos recuerda un poco lo que el pastor José Antonio estuvo tocando allí en el retiro con respecto a esta función de los diáconos, y él tocó también gran parte de los pastores. Vamos a leer lo que dice allí este párrafo número 8 del capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la participación
la particular, administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama para que continúen hasta el fin del mundo son los obispos y ancianos y los diáconos. Obispos o ancianos y los diáconos. Lo que nos encontramos en las Escrituras es que los apóstoles en su tiempo señalaban a hombres con ciertas características para que en base y en referencia a la palabra de Dios, asistidos y llamados y dotados por el Espíritu Santo y en el nombre de Cristo, ejercieran el gobierno en la iglesia local donde ellos estaban puestos allí. A ellos se les encarga apacentar la grey de Dios. 1 de Pedro 5:2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro ruega a estos ancianos que han sido puestos allí, que ellos apacienten la grey de Dios. La palabra apacentar se usa principalmente de un pastor de ganado. Es allí donde apunta principalmente esta palabra. Apacentar a un pastor de ganado, bosco en el griego. Se traduce alimentar, siendo la función principal la de proveer la comida para el ganado. Y como se usa principalmente de un pastor de ganado, esta palabra relacionada con la hierba y con el pasto. Está relacionado incluso con este tipo de comida. Pero cuando se da este título a un pastor de una iglesia, metafóricamente se refiere a un ministro espiritual. En Juan capítulo 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Hasta 3 veces hace esta pregunta el Señor Jesucristo a Pedro. Y en las 3 él le responde: una, apacienta mis corderos. En la segunda le dice: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le vuelve a repetir: apacienta mis ovejas. Él le refiere en el término de ovejas y corderos como teniendo la función este ministro de apacentar tanto a las ovejas antiguas como a las nuevas, como los corderos, como también las ovejas que ya están allí. Apacienta la grey de Dios. Es la responsabilidad de dirigir, proveer y proteger a las ovejas. Esta es la analogía para el pastor de la iglesia y él debe proveer la comida espiritual, que es la enseñanza de las Escrituras, la palabra de Dios, y también él debe proteger a todos bajo su cargo del engaño y de las doctrinas falsas. Está relacionado estrechamente con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Este es el encargo de los que gobiernan la iglesia, pastores o ancianos y diáconos. El Señor fue muy claro en su palabra acerca de la manera en que Él desea que esté dirigida y organizada su iglesia en la tierra. Primeramente, hemos mencionado que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es la suprema autoridad. En segundo lugar, la iglesia local debe ser autónoma. Ella debe ser libre de cualquier autoridad o control externo, con derecho al autogobierno y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. Cada iglesia local es autónoma. Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y en tercer lugar, la iglesia debe estar gobernada por un liderazgo espiritual compuesto de 2 ministerios principales. Uno es los ancianos y los pastores y el otro es los diáconos. No vemos en la palabra de Dios que haya más ministerios gobernando la iglesia que estos 2, los pastores y los ancianos y los diáconos. ¿De dónde viene esta palabra anciano? Los ancianos eran un grupo de líderes entre los israelitas desde el tiempo de Moisés. Los encontramos tomando decisiones políticas. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 3, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel.
Aquí están estos ancianos en ese tiempo ya tomando decisiones políticas juntamente con David. En 2 de Samuel, en 2 de Samuel capítulo 17, 4 y 15 también vemos esto. Posteriormente en la historia los vemos aconsejando al mismo rey, tomando decisiones y dando consejo al rey. Primera de Reyes 27 dice: entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no les obedezcas, ni hagas lo que te pide. Vemos los ancianos involucrados en consejo, en consejería al mismo rey. Los vemos también representando al pueblo en lo concerniente a asuntos espirituales. En Éxodo capítulo 24, versículo 1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú, Aarón, y Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba al pueblo con él. En Número 16, 11 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Involucrados en asuntos espirituales, estos ancianos. Así que los encontramos tomando decisiones políticas, los vemos aconsejando al rey, lo vemos también representando al pueblo en lo concerniente a asuntos espirituales. La primera traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usaba la palabra griega presbusteros para dirigirse a la palabra anciano. De ahí viene la palabra presbíteros. Esta es la misma palabra griega. Recuerden que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando se tradujo el Nuevo Testamento al griego, también es traducida esta palabra como ancianos. El Nuevo Testamento menciona varias veces ancianos que asumían el papel de liderazgo en la iglesia en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 14, versículo 23, y constituyeron, lo hemos leído antes, a unos ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien había creído. Vemos este término en Hechos 15:2, 20:17, Tito 1:5, Santiago 5:14. Y aparentemente cada iglesia tenía más de un anciano, porque generalmente la palabra se encuentra en el plural, siempre se está hablando de ellos en forma de plural. Las únicas excepciones que se refieren a casos en los que un anciano es mencionado en singular por alguna razón en particular, la vemos en dos ocasiones. En 1 Timoteo 5:1, que dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Pero está refiriendo en sí mismo a ese cuerpo de ancianos, no a un anciano en particular, sino al cuerpo de ancianos. En la iglesia de Jerusalén, ellos formaban incluso parte del liderazgo junto a los apóstoles. En Hechos 15:2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Había un conflicto, una discusión. ¿Cómo hacemos? Vayamos a Jerusalén a buscar consejo y a solucionar esto. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Allí estaban estos ancianos, junto con los apóstoles, liderando la iglesia en el Nuevo Testamento. Parece que la posición de anciano era igual a la posición de episcopos, que traducido es supervisor, u obispo. Esta palabra también se relaciona con episcopos, supervisor u obispo. Lo vemos en Hechos 11:30, Timoteo 5:17. El término anciano podía referirse a la dignidad del ministerio. A la dignidad del ministerio. Se habla de edad, se habla de sabiduría, de experiencia, de trayectoria. Es la dignidad del ministerio. Mientras que el término obispo o supervisor, que la traducción es esa, denota su autoridad y deberes. Fíjense que está hablando de funciones o características de este líder.
En 1 de Pedro 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, Jesús, el supervisor de la iglesia. ¿Ven? Es una función. Es una función. En Filipenses 1:1, Pablo saluda a los obispos y diáconos, pero no menciona a los ancianos. Probablemente porque los ancianos son los mismos obispos allí. De manera similar, en 1 de Timoteo 3:2 y versículo 8 también, mencionan los requisitos para ¿quién? Para los obispos y para los diáconos. Aquellos que anhelan el obispado no hacen ninguna relación con los ancianos. Quizás por la misma razón. Relaciona a ese mismo cuerpo como el mismo. Tito 1:5 y 1:7 también aparecen ligados estos dos términos en uno solo. Respecto a la palabra pastor, poimen, en relación con está relacionada con un líder humano en una iglesia, porque se le da ese título al Señor Jesucristo, pero también se le da ese título al que gobierna la iglesia como un líder humano, un hombre que está gobernando a la iglesia alén de Jesucristo. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos pastores y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La mayoría de los comentaristas asocia los dos términos de pastores y maestros como si se refiriera a un solo individuo que tiene ambas características. Es probable que el término pastor maestro se refiere al guía espiritual de una iglesia, en particular en el ministerio, en la enseñanza y en la aplicación de la palabra de Dios. Se está refiriendo a una sola persona, pero con este cargo de enseñanza, de ministro de la palabra y aplicación de esta. ¿Por qué la Biblia usa estos nombres diferentes para referirse al gobierno de la iglesia? Lo hace seguramente para referirse a funciones diferentes más que a posiciones o puestos diferentes, sino a funciones, para que podamos ver la función que tiene este hombre que gobierna la iglesia. No en sí mismo para determinar varias posiciones de varios cargos diferentes. El término anciano a la dignidad del ministerio, la dignidad que corresponde por su edad y oficio. El término obispo o supervisor denota su autoridad y deberes, y el término pastor al ministerio de la enseñanza y la aplicación de la palabra. Está hablando del mismo cargo. Así que, hermanos, este ministerio de gobierno en la iglesia descansa sobre dos y solo dos oficios: obispos o ancianos o pastores y diáconos. Y hemos dado las pruebas bíblicas para esto. El oficio de obispo, presbítero, pastor, anciano, con que aparece en el texto del Nuevo Testamento, son uno y el mismo oficio, solo que estas palabras diferentes definen en qué consiste ese único oficio. Se nos dice que estos hombres gobiernan, lideran y enseñan la palabra de Dios. Así que no son tres o más, sino son solo dos los oficios: el de anciano y el de diáconos. Respecto a estos ancianos y pastores y obispos, nos dice en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 que algunos de entre ellos pueden recibir algún don apropiado para la enseñanza y la predicación pública. A estos se les debe, dice allí en estos versículos, un doble honor. Es decir, además del reconocimiento de la posición que ellos ocupan, la iglesia lo debe de poner aparte para que éste dedique de forma exclusiva a la enseñanza y a la predicación, dándole lo que éste precisa para cumplir ese ministerio. Así que la Biblia nos muestra que los ancianos o los pastores que gobiernan la congregación, ellos pueden estar o bien trabajando su horario semanal en sus negocios propios, en sus trabajos seculares, para que ellos puedan ser sostenidos por esos trabajos, o pueden estar dedicados a la palabra y a la doctrina y es sostenido por la iglesia. Así como el buey que trilla recibe lo que le corresponde, esto es, manojos de espiga, y como el obrero recibe lo que es debido, esto es, su salario, así también los ancianos que gobiernan en forma excelente debieran recibir lo que es justo, a saber, un doble honor. Comenta Hendrickson acerca de esto: el anciano merece ser honrado,
particularmente si su labor se destaca por su calidad. Este honor es debido especialmente a los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Y esto implica, por cierto, donde sea necesario, y sería necesario especialmente en el caso del ministro, su trabajo debería también ser recompensado en un modo material. El hombre que dedica todo su tiempo y esfuerzo a la obra del reino, es decir, el ministro, ciertamente merece un buen salario. No es que la palabra honor en sí por sí tenga el sentido de honorario. Significa también un honor. Pero sería evidencia de falta de honor que la iglesia demande de un hombre la entera dedicación a la obra espiritual y que lo haga gratuitamente. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Tienen todos los ancianos en una iglesia local la misma autoridad? ¿Tienen todos los ancianos en una iglesia la misma autoridad? Los ancianos delante de Cristo y por la palabra de Dios tienen todos la misma autoridad en una iglesia local. Y el hecho que trabajen o no trabajen en negocios particulares no le confiere más o menos autoridad. Son iguales y tienen que ser considerados también iguales delante de la congregación. Esto se tiene que decir, ¿por qué? Para que ninguno de los que se dedican al ministerio de la palabra exclusivamente y son sostenidos de manera completa por la iglesia, no piense que la máxima autoridad y la cabeza recae sobre él. No es como en la familia, donde el marido es la única cabeza porque no hay otros maridos, hay un solo marido. Y como única cabeza debe tomar las decisiones y responsabilizarse al mismo momento de ellas. Los pastores que dedican el tiempo completo al ministerio no son la autoridad máxima ni la cabeza de la iglesia, tienen todos la misma autoridad en una iglesia local. Eso tiene que quedar claro para aquellos que son sostenidos de manera completa por la congregación. Pero también lo deben de tener claro esos otros ancianos que trabajan, que tienen sus trabajos, que tienen sus negocios, que no se excusen a sí mismos al mismo tiempo, ni se excluyan o se pongan como en segunda clase para no cumplir como debe el llamado de su oficio. Porque eso también puede pasar. No, Cristo no lo hace, ni la palabra tampoco lo hace. Él tiene que asumir su responsabilidad y ser consecuente con el oficio al que él fue encomendado a esa iglesia local que lo llamó y lo puso allí para administrar. Aunque trabaje en una fábrica y aunque trabaje en donde sea. Él tiene la responsabilidad también de gobernar y dirigir esa iglesia local. Y la congregación tiene que tener en cuenta esto y tampoco hacer ninguna diferencia allí donde no estamos llamados a hacer diferencia. Ellos son iguales en autoridad, iguales en decisión. ¿Y quién se encarga de reconocer y elegir a estos gobernantes? ¿Son los pastores de otras iglesias los que ponen a estos hombres en las iglesias locales? ¿Es algún líder especial que envía pastores para aquí, pastores para allá, para suplir un hueco en una iglesia u otra? ¿Se ha ido un pastor de la iglesia? Enviemos allá a un pastor para que ocupe ese lugar entonces, como muchas iglesias y asociaciones de iglesias locales hacen. ¿Es así como se hace? ¿Es así como se reconoce a un pastor en una iglesia local? ¿Quién se encarga de reconocerlos y señalarlos? Es la propia iglesia quien se encarga de reconocer a estos hombres entre ella. Es lo que nos enseña este párrafo número 9. Vamos a leerlo. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por común sufragio de la iglesia misma y solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos a los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Esas personas que han sido
señalada por Cristo. ¿Y cómo sabemos que esas personas son señaladas por Cristo? ¿Cómo sabemos que es Cristo quien levanta? Lo vemos, hermanos, porque el Espíritu de Dios los ha capacitado dándoles esos dones necesarios. Esos dones que la iglesia ve. La iglesia ve y reconoce y así los llama en un común acuerdo para ponerles allí en ese puesto. Nadie de afuera tiene que venir a poner pastor en una iglesia local. Ningún grupo de pastores tiene que asumir esa responsabilidad, sino que es la propia iglesia local la que ha visto y oído y examinado a ese hombre, cómo él ha vivido, cómo es su testimonio, cómo él se conduce en su vida, cómo él gobierna su casa y cómo él ha recibido las cosas de Dios. La iglesia tiene que mirar eso. Que se levante ancianos y pastores entre vosotros, decía Pablo. Y si está entre vosotros, es porque está viviendo entre vosotros. Lleva tiempo entre vosotros para que sea supervisado. Un pastor que venga de afuera, ¿cómo analiza la iglesia a esa persona? Si no conoce su vida, no conoce su testimonio. No es el método de Dios. También se menciona en la confesión de la solemnidad y seriedad de esto, diciendo con esto que se debe ser hecho en oración, ayuno y tomando con la imposición de manos, lo cual es una forma simbólica de expresar que se le otorga y que se le da ese oficio. Esa imposición de manos no es porque desciende algo, un poder sobre ese hombre, sino porque es una forma simbólica que está representando su oficio. De esta manera se evita la pretensión de algunos que se levantan diciendo: yo soy pastor, yo tengo la cualidad de pastor, yo tengo los dones de un pastor y el Espíritu Santo me ha dado esas cualidades para que yo gobierne aquí en esta iglesia, soy yo. No, hermanos, es la iglesia la que ve eso y es la iglesia la que lo pide también. Eso queda claro, ¿verdad? Vamos a considerar el párrafo 10 y el párrafo 11, que nos habla del ministerio de la palabra de Dios, que es la piedra angular del gobierno en la iglesia local. En estos dos párrafos nos muestran que en el ejercicio del gobierno de la iglesia, la forma habitual de llevar a cabo la guía y su cuidado es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Dice el párrafo 10: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo, en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Es la responsabilidad de la iglesia a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Esto trata el cometido de los ancianos o de los pastores que se dedican de forma exclusiva a enseñar públicamente la Biblia en la palabra de Dios. Aquí especifica cuál es el trabajo y responsabilidad de ellos y después adosa cuál es la responsabilidad de la iglesia para con ellos. El ministerio debe consistir en la dedicación a la oración y a la exposición de la palabra de Dios. Este pastor o este anciano tiene que recibir esa palabra, estudiar esa palabra y compartirla con la iglesia. Y luego, por medio de oraciones, tanto como la predicación y la oración, tienen que ir juntas como complementadas en su ministerio. La orientación de todo este gobierno está aquí trazado también de la siguiente manera: en buscar el bien de las almas de los hombres como aquellos que han de dar cuentas al Señor. Lo cual requiere, cuando se refiere aquí el buscar ese beneficio espiritual de las almas, requiere un trato, no requiere un trato general solamente, sino que el llegar a un trato personal en esa aplicación para así velar y cuidar y guiar y buscar lo bueno y el bien para toda la congregación.
Él está llamado a tener tratos particulares con cada miembro. No es en manera general, sino que Él tiene que ocuparse de cada miembro de la iglesia. Debe buscar eso. Pero también implica el temor a aquel que lo llamó. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí está esa dedicación particular de este anciano, como quienes han de dar cuenta a Dios. Son movidos por las dos cosas, por el bienestar espiritual de cada miembro y también por el temor a Dios. No es solo por el amor, el cariño con los miembros de la iglesia, sino que ellos deben asumir su papel de administradores que un día tendrán que dar cuenta delante de aquel que los puso allí. Y, por cuanto estos oficiales se tienen que dedicar a esto así, es un imperativo para la iglesia entonces cuidar de ellos en la forma como aquí se especifica. Primeramente se habla de un honor. La iglesia tiene que darle un lugar de honor a estos hombres, reconocerlos a ellos. Y en segundo lugar, suplirles según la habilidad de la iglesia de los bienes necesarios para que puedan ellos dedicarse plenamente a ese ministerio. Y no solo con lo justo, hermanos, sino que él pueda ejercer también la hospitalidad y ayuda a otros. ¿No es ese uno de los requisitos que se le requiere al obispo, a aquel que anhela el obispado, que sean hospitalarios? ¿Cómo van a poder ser hospitalarios si ellos ganan lo justo? O sea, no lo justo. Ellos tienen que tener un salario digno para que ellos puedan también ejercer la hospitalidad y ayudar también a otros. Esto lo pone como un imperativo para la iglesia. Y cita a Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, aquí está el mandamiento para la iglesia, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto está relacionado con lo que la iglesia debe ministrar a aquellos que predican la palabra en su sostenimiento. Aquí dice que si alguno no hace partícipe de sus bienes a aquel que le instruye en la palabra de Dios, no crea que se va a burlar de Dios, sino que va a recoger lo que está sembrando, es decir, que esa palabra de Dios que puede obrar poderosamente en nosotros no va a haber ningún resultado, sino que dejará que avance la corrupción en la vida de aquellos que no están cumpliendo con esto. ¿Ven la relación? Aquel por lo que tú siembras es lo que recogerás. Si siembras para la carne, corrupción. Si siembras para el espíritu, vida eterna. Si no sostenemos a esos ministros que nos enseñan la palabra como Dios manda, Dios no obrará por su palabra. No obrará, sino que nos mantendrá en nuestras corrupciones. Miren cómo Dios cuida, hermanos, de sus ministros. Miren cómo Dios lo hace y bendice a aquellos que los cuidan de manera que Dios ha dicho que lo hagamos. Cuida de sus ministros y bendice a aquellos que cumplen esto. Es una orden del mismo Señor que los que prediquen el Evangelio vivan también de Él. Es lo que dice 1 Corintios 9:13. Así que cuidémonos entonces de esa mentalidad. Como el tachar a nuestros ministros o aquellos que viven del Evangelio como que viven del cuento. O como hombres que se están aprovechando de las ovejas o que viven aprovechándose de esa congregación. Tenemos que ser librados de ese pensamiento. O que estos hombres y su familia tienen que vivir por fe, entendiendo que algo así como ir rascando de aquí y de allá para que ellos puedan sobrevivir y dar de comer también a su familia. Si Dios les envía algo del cielo, que así sea. Pero hermanos, eso es una pura invención. Eso no es vivir por fe, sino que vivir por fe es vivir de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto al sostenimiento de estos hombres? La palabra de Dios nos ordena en 1 Corintios 9:13 que ellos tienen que vivir de su oficio. Esto es una orden para la iglesia que mantiene y ésta recibe el Evangelio, y para que el que se dedica también al Evangelio pueda seguir ministrando a el Evangelio. ¿Y qué pasa si hay hombres que tienen el don de enseñanza pero no han sido llamados al pastorado? Tienen un don de enseñanza,
pero no son llamados a ser pastores en la iglesia ni ancianos. Es lo que nos dice el párrafo 11. De manera breve, dice, aunque sea la responsabilidad de los obispos y pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y cualificados por el Espíritu Santo, para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Aparte de los ancianos que se dedican a la predicación de la palabra, puede haber algún otro hermano en la congregación que se le haya sido dado este don. Fuera de estos oficiales, que Dios cualifique para tomar el púlpito y enseñar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo le otorgue esos dones necesarios. Estos también deben ser reconocidos y aprobados en la iglesia para que puedan hacerlo. No es una cuestión de que se levante alguno diciendo, el Espíritu Santo me ha dotado a mí de esta cualidad y yo quiero enseñar, yo quiero estar allí para enseñar, y viene y se impone. No, esto también tiene que ser visto por la iglesia. Ve los dones que tiene ese hermano. Tiene un don de enseñanza. Se ve que él está cualificado para enseñar. Y la iglesia lo reconoce. No es por imposición de nadie. Así que vemos que también puede estar en el ministerio de la palabra de Dios uno que no sea pastor o anciano. El párrafo 12 y 13 habla del alcance del gobierno de la iglesia local. En estos dos párrafos describe hasta dónde llega el ejercicio de esta autoridad antes tratada. En el párrafo 12 especifica que es a todos los miembros de la iglesia local. Es lo que nos dice el párrafo 12. Ahora vamos a considerar de manera breve. Este alcance del gobierno de estos hombres en la iglesia local, el alcance es a todos los miembros de la iglesia local, los que están en comunión allí. Y el párrafo 13 habla que este gobierno tiene el alcance a todos los asuntos. Este gobierno tiene el alcance a cada ofensa de uno con el otro. A cada problema que ocurre en la iglesia, ministerio pastoral tiene el gobierno sobre todo eso. Todo lo que ocurre dentro de la iglesia, ellos son los que gobiernan. Ese es el alcance. A todo problema y a cada miembro en particular. Dice el párrafo número 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Es decir, primeramente lo que nos enseña este párrafo, que todos los creyentes están obligados por la palabra a estar unidos en una iglesia local. Y eso trae como consecuencia o implicación que tienen que ponerse también bajo el cuidado, bajo la disciplina y el gobierno de los que están puestos allí en esa iglesia local. Hay una obligación de estar en una iglesia local y hay una obligación de estar sujetos al gobierno de esa iglesia local. Todos los miembros tienen la responsabilidad de someterse a los que velan por la iglesia. Esto no es una opción, sino presentado como una obligación de cada uno de nosotros. De ahí que el querer ser miembro de una iglesia es asumir que debe de ponerse bajo el gobierno de aquellos que tienen ese papel en esa iglesia local. Nos encontramos con personas que quieren beneficiarse de los privilegios de una iglesia, allí están ellos, pero no ponerse bajo la dirección de los que allí están dirigiendo. Pero esto no puede ser así. Hay cristianos que no quieren ser miembros de una iglesia local. Quizás ellos no lo dicen, quizás no reconocen que están haciendo eso. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque no quieren dar cuentas a nadie de sus actos ni de su forma de vivir. Ellos quieren amoldar su cristianismo a su gusto y conveniencia sin que nadie se meta con ellos. Y así, cuando pase algo que a ellos no les gusta, largarse de esa iglesia en el momento que ellos quieren. Pero eso no es el patrón del Señor. El patrón es ser parte de una iglesia local y sujetarse a las autoridades que están en esa iglesia local. Esta figura no la vemos en ningún sitio de las Escrituras y no encaja en ningún lado con creyentes así.
Todos los creyentes están obligados por la palabra a estar unidos a una iglesia local y ponerse bajo el cuidado, disciplina y gobierno de los que están puestos allí para ellos. Nosotros somos parte de una familia. Somos partes de la familia de Dios. Y antes de ser parte de la familia de Dios, nosotros hemos sido adoptados. Éramos bastardos. Éramos huérfanos. Y así como un niño cuando es adoptado ya no vive como huérfano, sino él vive ahora en una familia, él desea esa familia, él quiere estar en esa familia porque es lo mejor que le ha encontrado siendo huérfano. Así también el que ha sido adoptado por Dios ya no vive como huérfano. Ya no vive por ahí como un lobo solitario, sino que vive con sus hermanos en una iglesia local para ser enseñado, guiado, cuidado por Dios, que es su Padre. Ese es su deber y ese es su deseo también. Todo verdadero creyente entiende y desea esto, porque así lo estableció Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Estar unidos a una iglesia local y ponernos bajo el cuidado, disciplina y gobierno de los que están puestos allí. Así que esto no es bíblico, hermanos. Cuando vemos y escuchamos a muchos que pasan por la iglesia con sus excusas, que están buscando una iglesia así, una iglesia asá, que ponen pegas aquí en la adoración, en la palabra, etc., ellos no se van a ser miembros nunca de ningún lugar, porque todo eso es una excusa. Lo que no quieren es someterse bajo el gobierno de una iglesia. Y Cristo no nos llama a eso. Cristo nos llama a estar en la comunidad de los creyentes, en una iglesia local, bajo las normas de una iglesia local establecidas por Cristo en su palabra. Es así como el Señor quiere. Así que vemos que este gobierno tiene su gobierno, así decirlo, sobre todos los miembros de la iglesia local. Veamos el párrafo número 13 y concluimos con este. El párrafo 13 dice: ningún miembro de la iglesia, en base a ninguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Esto es claro, ¿no? Nos enseña cómo hay un procedimiento en la iglesia para poder tratar las cosas de la iglesia. Hay un procedimiento. En Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Cuál es el principio aquí de lo que estamos hablando, el contexto de lo que estamos hablando acerca de este gobierno de la iglesia? El principio de este pasaje nos dice que no puede cada uno tomarse la justicia por su mano. Este es el principio de este pasaje. No podemos tomar la justicia por nuestra propia mano. Debemos hacer como pasa en la sociedad. ¿Qué nos pasa en el Estado? Nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. Tenemos que basarnos en las leyes del gobierno y actuar según las leyes del gobierno, ¿verdad? Tiene que poner el asunto en manos de los que tienen que tratar esas cosas. La iglesia funciona de la misma manera. Allí hay una autoridad y un gobierno que tiene extensión sobre esos problemas en la iglesia. Nadie tiene el derecho de tomar la justicia por su propia mano cuando hay un conflicto en la iglesia, sino que tiene que ser administrado bajo el procedimiento de la iglesia. Tiene que poner ese asunto en manos de lo que tiene que tocar esas cosas. Refleja el asunto aquí por lo menos de 3 maneras. El caso de uno que haya tenido un problema con alguno, el comportamiento que es prohibido, y en tercer lugar, lo que se debe hacer. El primer principio, tratar de solucionar la diferencia de manera personal o privada. Eso es lo que dice, ve y trata eso con tu hermano. Es el primer principio. Estando tú y él solos. Esa palabra solos es fundamental, hermanos. Es tu problema con tu hermano y tú tienes que tratar con él solos. El primer principio es ese.
como seres espirituales para poder cuidar la paz y la unidad de la iglesia. Eso está implícito aquí. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Ese es el primer principio. Pero ¿qué pasa si tu hermano no te oyere? Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si tu hermano no te oyere? Bueno, ahora ve y cuéntaselo a todos los miembros de la congregación, como se suele hacer. Tu hermano no te oyó. Ahora voy a poner el testimonio de mi hermano por los suelos. No, hermanos, ese es un comportamiento prohibido en la iglesia. Es prohibido. No se debe conducir así en la iglesia porque hay hombres que están gobernando la iglesia y no tenemos el derecho nosotros de pasar por encima de ese gobierno. No lo tenemos. Es un comportamiento prohibido en la iglesia. No se puede tomar la justicia por nuestra propia mano. Hay en la congregación unos dedicados a tratar ese asunto y es ahí donde nosotros debemos ir, porque no podemos estar tampoco estorbando la paz de la iglesia, hermanos, por eso. Es decir, llevando el asunto de aquí por allá, escribiendo cartas a hermanos, a otros hermanos de asuntos y problemas que hay en la iglesia, y mucho menos visitando a los hermanos trayendo murmuración y contienda. No es la forma. Hay un gobierno en la iglesia para llevar a cabo estos problemas, ni tampoco largarse o ausentarse de la iglesia por eso. Muchos suelen hacer eso. Hay un problema, no se soluciona, yo no puedo estar ahí viendo la hipocresía de mi hermano. Y empiezo a ausentarme de las reuniones de oración, de los cultos de adoración, y eso tampoco es el llamado. Lo que se debe hacer es actuar dentro de los procedimientos de la iglesia, buscando la guía de los pastores que buscarán aplicar la palabra de Dios en todos los asuntos de la iglesia, porque es a ellos a quien le compete eso, es saber guardar su lugar. Es saber temer a Cristo, que la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo y estamos llamados a mantener la paz en la iglesia. Y cada conflicto tiene que ser resuelto, primeramente de manera personal, tú y él solos. Y si no hay un arreglo, ahora sí, ir a los pastores y al cuerpo pastoral a tratar este asunto. Y ellos ya determinarán lo que deben hacer según lo que se establezca. Y una vez que nosotros hacemos eso, tenemos que descansar, hermanos, en Cristo. Porque Cristo es el que edifica a su iglesia. Cristo es el que da el crecimiento a su iglesia. Debemos conducirnos como Él nos dice, como Él nos manda en su palabra y luego esperar en Él, que Él dé el crecimiento. Es confiar en Cristo, que Él hará y obrará de una forma u otra y hay que saber esperar en Cristo y saber estar ahí donde debemos estar, esperando a que nos llegue la ayuda, a que llegue la resolución. Que Dios utilice a estos hombres para solucionar el problema que hay en la iglesia. El que espera en el Señor no será defraudado. Hay uno que está por encima de todos y éste hará justicia en su momento y es el que gobierna, guía y cuida a todas sus iglesias locales. A todas. Y el Señor está al corriente de cada uno de sus conflictos. Y debemos esperar en Él. Así que, hermanos, con esto delante, nosotros tenemos que reconocer, y los que están predicando la palabra, aquellos que están de alguna forma ministrando o gobernando la palabra, son los primeros que tienen que entender estas cosas. Tener mucho cuidado. Pero consideremos qué presentación nos hace aquí de lo que es la iglesia local. Apreciemos la sabiduría con que aquí está expuesta en cuanto a su orden, en cuanto a su contenido, en cuanto a cómo conducirnos, en cuanto a nuestra posición de cada uno en la iglesia, porque ese es el patrón que nosotros queremos para nuestra iglesia, ¿verdad? Esto evitará muchos problemas, muchos problemas. Si nos conducimos como el Señor nos pide en su iglesia, gobernada por Él, evitará muchos problemas entre nosotros, muchas desuniones, muchas separaciones, sujetándonos al Señor y sujetándonos a los gobernantes que Él puso en su iglesia. Así que, hermanos, Dios nos dé la sabiduría para poder
elegir bien, para poder elegir cada vez mejor cómo vamos a conducirnos en su iglesia para la gloria de Cristo y para la edificación de esta que es su iglesia. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.